Listo, bro. Muy bien, pues qué gusto saludarlos y estar nuevamente compartiendo en este increíble lunes 17 de agosto. Muy bien, nada más de necesito aquí acomodarme. Y voy a invitarte a que me acompañes a las escrituras, a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Vive según tu corazón. Y el tema de la semana pasada terminamos o concluimos con que el Señor quiere nuestro corazón. Él quiere nuestro corazón y quiere que nosotros aprendamos a vivir según nuestro corazón. Y en este capítulo, en este versículo, estamos viendo que lo que Dios mira no es la apariencia física, no es qué tan grande, qué tan guapo, qué tan delgado, qué tan inteligente puedas ser o qué tan bien te comportes, sino lo que el Señor ve es el corazón, y nosotros debemos aprender a vivir según nuestro corazón. Y te voy a platicar acerca de un testimonio que escuché de una chica que recién asistió a la iglesia y fue una creyente nacida de nuevo, con toda la emoción que esto implica y con todo el gozo que uno siente cuando venimos al Señor, tenemos un encuentro personal con Él y nuestro corazón es impactado. Pues la chica brincó, saltó, se alegró y le pidieron que pasara a compartir cuál había sido su experiencia. Y resulta ser que esta chica venía de una vida en donde su ambiente y su manera de vivir y su forma de expresarse era de hablar a maldiciones, malas palabras y tener malas expresiones en lo natural. Y cuando ella pasa a compartir su testimonio, hablar de su experiencia tan maravillosa, pues agregó por ahí muchas palabras inapropiadas o maldiciones. De tal manera que muchos criticaron esta actitud, esta presentación, la manera en que ella habló, y de tal manera que algunas de las personas cercanas al pastor se acercan con él para decirles pues que había sido algo incorrecto el que esta chica hubiera pasado a dar su testimonio, porque pues no había hablado todas las cosas buenas, sino que había incluido maldiciones en su testimonio. Pero ¿cuál sería la respuesta del pastor que le dijo? Es que no hubo nada malo en esta presentación. Ella viene a ser una creyente nacida de nuevo, todavía no cambia su mente, todavía no ha sido renovada en su entendimiento, pero en su corazón ella estaba expresando el gozo de la salvación, de la gracia, del amor que Jesucristo había manifestado para su vida en esa reunión, y el tener ese encuentro con el Señor la llevó a tener tanto gozo y tanta emoción. Qué bueno, ella venía con un estilo de vida, con una manera de hablar, con una actitud
carnal completamente del mundo, pero en su corazón había tenido la mejor experiencia de su vida, que había sido tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y con su Espíritu, de tal manera que si tú y yo lo vemos desde el punto de vista del amor de Dios, sabemos que ella agradó completamente al Padre, que ella agradó perfectamente a Dios, porque ella había rendido su vida al Señor para ser renovada, para ser transformada y para poder recibir todas sus bendiciones. De tal manera que en este versículo de 1 de Samuel estamos observando cómo el Señor fue muy claro respecto a lo que le habló al profeta, de que no viera lo físico, que no viera lo exterior, sino que mirara al corazón. De tal manera que quiero animar en esta reunión a que en nuestras vidas aprendamos a ver a las personas según el corazón y que no lo hagamos conforme a su apariencia física, no a su manera de hablar, no a su condición social, ni siquiera a su forma de vestir. Pero lo más importante para el Señor, y es algo que debemos de aprender, que es lo que Él ve en nosotros, es el corazón. Y entonces nosotros debemos de aprender a vivir según el corazón. Te voy a invitar a que me acompañes ahora a las Escrituras y leamos Mateo capítulo 23 del versículo 25 al 27. Y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primeramente lo de dentro del vaso y del plato, para que de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Tenemos que aprender a mirar lo que está en el corazón, lo que hay adentro. Y tenemos que entender que la justicia está en el corazón, que la gracia, el amor, el fruto del Espíritu está en el corazón y no en lo exterior. Mucha gente quiere cambiar su actitud, corregirla, tal vez estudiarla y ser muy perfectos en su manera de actuar delante de la gente. Pero viene un contraste en donde las personas en su interior no han podido ser renovados, no han podido ser transformados de tal manera que sus actitudes en su casa o simplemente en sus pensamientos, si no han sido renovados y transformados por la palabra de Jesucristo, no tienen buenos pensamientos, no tienen una buena actitud en su corazón. Viene una lucha interna y entonces tienes una manera que no agrada al Señor. Y eso es muy importante que lo podamos ver, porque lo que está dentro de nuestro corazón es lo que debemos de aprender a limpiar. No importa si te equivocas en lo exterior, no importa que todavía puedas cometer algunos errores en cuanto a tu manera de hablar, en cuanto probablemente al trato, pero esto se va a manifestar en una persona cuando de su corazón está completamente limpio, renovado por la palabra de Dios, por el amor de Cristo, por el impacto de una vida en Cristo Jesús.
De otra manera, cuando las personas procuran y tratan cambiar su actitud, su apariencia física, su manera de caminar, su manera de hablar, pierden de vista lo que hay en el corazón y entonces ahí podemos tener problemas con endurecimiento de corazón y con un entendimiento entenebrecido. Y muchas personas se presentan ante los hombres como justos, pero por dentro están vacíos. No hay una pasión verdadera por lo que el Señor Jesucristo ha hecho y ha dicho que somos nosotros, y entonces todo se queda en el exterior. No podrán decir maldiciones, tendrán una actitud muy correcta, una manera de hablar excelente, pero en su corazón no hay algo que agrade al Señor, no hay buenos pensamientos, no hay una actitud y un pensamiento correcto. Y es ahí cuando nosotros podemos empezar a tener problemas con las personas y luchamos con que si puedo aceptarlo, amarlo, porque no estamos tratando ni viviendo conforme a nuestro corazón. Y bueno, pues todo esto es que cuando una persona, cuando tú y yo hemos venido al Señor y somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos que aprender de la palabra, tenemos que conocer qué es lo que el Señor habla de nosotros y cuál es la manera en que el Señor Jesucristo quiere impactar nuestras vidas y nuestro corazón para poder tener una vida que vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria, que camine conforme al corazón del Señor, en su amor, en su gracia, en su bondad, para que nosotros podamos tener una vida conforme al corazón de Dios, que le agrademos. Entonces aquí nos daremos cuenta que solo se trata de aprender y nuestras acciones son el resultado de aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Y todo esto es por el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú y yo no meditamos en la palabra de Dios, si no tenemos un corazón dispuesto, si no permanecemos en los pensamientos de Cristo, en su palabra, en su amor, y no vemos cada día de nuestras vidas la palabra de Dios como ese espejo en el cual podemos vernos día a día, seguramente vamos a equivocar, seguramente vamos a errar y no hacer las cosas correctamente. Pero si nosotros aprendemos a caminar en el conocimiento de la palabra de Cristo, en su amor, en su gracia, en su bondad, entonces vamos a encontrar cosas maravillosas en nuestra vida. Estaremos teniendo resultados sorprendentes, declarando su palabra y su poder. Por eso es importante y lo hemos estado estudiando, que tenemos que meditar, que tenemos que darle el lugar de honra, que tenemos que darle ese lugar de alta estima a la palabra de Dios y a lo que Él es en nosotros, para que nosotros podamos permanecer llenos del poder de Dios a través de su palabra, a través de su gracia, a través de tener un corazón y un pensamiento enfocado en lo que es Él. De tal manera que entonces podremos estar declarando todas esas bendiciones que el Señor nos ha regalado. Y como dice el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esta es la manera en que nosotros debemos de vivir como cristianos, como dice primera de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que somos partícipes de la naturaleza divina y que nos han sido dadas grandes y maravillosas bendiciones, grandes y maravillosas promesas para nuestras vidas. Fíjate, Dios quiere cambiar nuestro corazón. La condición de nuestro corazón determina cómo actúas. Es muy importante que podamos entender cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que ves dentro de ti? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo te ves? ¿Estás viendo a Cristo? ¿Estás viendo su palabra? ¿El poder que hay en ti? ¿Estás siendo agradecido con el Señor? Dándole gloria a Dios para fortalecerte en la fe a través de su palabra, para poder apropiarte de todas esas bendiciones
que cada día anhelamos que sucedan en nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas tiene un propósito y ese propósito es lo que el Señor ya planeó para nuestras vidas. Es lo que el Señor ha tenido descrito y ha predestinado para que suceda en nuestras vidas. Lo que pasa es que si tú y yo no estamos viendo que las promesas del Señor se estén cumpliendo en nuestras vidas, es porque no nos estamos enfocando en ellas, es porque nuestros pensamientos no están permaneciendo en la palabra de Dios, no están permaneciendo en las escrituras, en lo que Él dice que somos. Y de tal manera que si nosotros no permanecemos en su palabra, no vamos a poder prosperar, no vamos a poder declarar y ver que cada día el bien y la misericordia me siguen. ¿Por qué? Porque nos estamos desenfocando, no le estamos dando el lugar de honra, de honor, el más alto valor, y estamos poniendo como prioridad todas nuestras preocupaciones, estamos dándole prioridad al el trabajo, al quehacer de la casa, no sé, tal vez hay gente que si no va a trabajar y no tiene que hacer en su casa, pues a lo mejor está muy afanada por irse a tomar un café al restaurante ahora en tiempos de contingencia con las amigas. Y eso no es malo que pase, pero tenemos que darle importancia y el más alto valor a lo que debemos de darle valor, que es la palabra de Dios, meditar en ella, escuchar la voz del Señor a través de estar leyendo y meditando su palabra para poder entender el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida y en la vida de tu familia el día de hoy y así como cada día de tu vida. Para esto se requiere un gran esfuerzo, se requiere darte el tiempo, tal vez de levantarte más temprano para poder organizar tu día, administrarlo, pero dedicarle el primer momento de tu vida a darle gloria al Señor, reconocer su grandeza, ser agradecido por lo que ya ha hecho, por todas esas grandes bendiciones que has tenido durante toda tu vida, apreciando las grandes bendiciones y saber qué es lo que hoy tiene preparado para nuestras vidas. Y solamente lo vamos a saber leyendo las escrituras, meditando en su palabra y una y otra vez dándole gracias al Señor, fortaleciéndote en la fe, pero meditando en su palabra. De esta manera es que nosotros, al estar llenos de su palabra, vamos a poder entender el amor de Dios, como dice la palabra en 1 Corintios, y te invito a que vayamos a 1 Corintios 13, 3. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos de aprender a vivir en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en ese amor que nos expresó en ese sacrificio, en su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Para que podamos expresar de nuestro corazón las cosas que el Señor nos llamó a hacer y a hacer. Un corazón puro, un corazón lleno de amor. Y entonces todo lo que hagas no va a depender de ti, si tienes ganas de hacerlo o no tienes ganas de hacerlo. Si ves a las personas con agrado o si las ves con desagrado. Todo esto va a ser porque el fruto del Espíritu, que es amor, está en ti y es uno contigo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti y ese poder de Dios está en ti. Solamente depende de ti y de mí que podamos ponerlo en acción a través de meditar en su palabra, a través de actuar con el amor de Cristo en nuestras vidas. Y no va a ser como decir, ay Señor,
pues es que yo no lo amo, yo no lo quiero, no me cae bien esa persona. Si tú tienes el amor de Dios porque tú eres un creyente nacido de nuevo y el Espíritu de Cristo mora en ti y su amor ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón, vamos a poder amar a las personas sin ponerle un pero a las cosas. Y entonces no dependerá de ti, será algo natural que nace del corazón. No te complicarás y no batallarás porque entonces tienes que entender que esta es tu naturaleza espiritual. Primera de Juan 4:17 dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y si su amor ha sido derramado en nuestros corazones, entonces, ¿tienes amor o no tienes amor para las personas? ¿Vas a vivir conforme al corazón de Dios, según el corazón de Dios que está en ti? ¿O quieres vivir conforme a tu vieja y antigua manera de vivir? Cuando esto sucede, que las personas no entienden lo importante de tener un corazón dispuesto y enfocado en el Señor para que podamos vivir conforme al corazón de Dios, conforme a su amor y poderlo dar a nuestros seres amados, a nuestras amistades, aún a los enemigos, entonces vamos a tener un entendimiento entenebrecido. Así que cuando Romanos 1:21 habla de un corazón entenebrecido, habla de un corazón insensible, que ya no respondes al Señor, que ya no tienes ese corazón que está dispuesto a escuchar, a recibir, a entender las cosas de Dios. Pero el Señor quiere que vivas según el llamado que ha sido dado a tu vida y que somos creyentes nacidos de nuevos y entonces una tercera parte de nosotros somos espíritu y esa es nuestra naturaleza espiritual. Te voy a invitar a que me acompañes a Efesios 4, versículos 17 y 18. Y fíjate lo que te voy aquí a explicar del significado de entenebrecido. Entenebrecido significa alusión de ensombrecer, anochecer, llenar de tenebrosidad, tinieblas, en plena oscuridad, privado de luz que no se puede percibir alrededor o el entorno. Esto habla metafóricamente de nuestra mente o del entendimiento, pero esto se refiere al entendimiento de tu corazón, a tus pensamientos en tu corazón. Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y entonces vivir según nuestro corazón, debemos de vivir conforme a lo que el Señor Jesucristo y el mismo Espíritu de Cristo es en nosotros, no conforme a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra naturaleza pecaminosa, que eso conlleva un corazón entenebrecido, un entendimiento entenebrecido, y es equivalente a tener un corazón endurecido. De lo que hablamos, que es metafóricamente, se refiere a la mente o al entendimiento, se refiere al corazón. Debemos aprender, porque dice que se cree con el corazón, entonces nosotros debemos de pensar con el corazón, no con nuestros pensamientos, porque nuestra manera de vivir en la carne y en nuestra pasada manera de vivir tenemos conceptos equivocados, tenemos muchos argumentos que nos fueron sembrados y que nosotros mismos fuimos forjando durante esa vida que
nos dio cosas muy buenas y a lo mejor cosas muy malas, pero no tenía ningún fundamento respecto a la palabra de Dios, a su llamado, a las grandes y maravillosas promesas que el día de hoy yo estoy segura estamos viviendo, porque lo tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. Y si nosotros entendemos que, como dice Romanos 10:10, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, entonces podremos sentirnos grandemente bendecidos. Efesios 4:17 y 18 nos dice y nos habla de la nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero específicamente hablando, que nos habla la palabra que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es insensibles a la palabra de Dios, insensibles al llamado de Dios, insensibles a la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que somos en Él. Recordemos que en Romanos 1:21 estuvimos viendo que tenemos que tener una actitud en nuestras vidas de glorificar su nombre, de ser agradecidos, de reconocer lo poderoso de nuestros pensamientos para evitar ese entendimiento entenebrecido en nuestras vidas y tener un corazón bueno. Y todo esto solamente lo vamos a lograr por la palabra de Dios, por el conocimiento de la vida de Dios en nosotros, de la vida de Jesucristo, de su Espíritu, porque dice el versículo 18, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la falta de sensibilidad, tuvieron dureza en su corazón y entonces no entienden las cosas de Dios, no perciben las cosas de Dios, no hay ninguna sensibilidad al amor, al fruto del Espíritu, a la gracia de Dios, a la gracia de Jesucristo, ese favor inmerecido que nos ha sido dado. Y es muy importante entonces que entendamos que nosotros tenemos una mentalidad espiritual como creyentes nacidos de nuevo. Fíjate, es muy importante que podamos hacer esta diferencia, que tenemos una mentalidad espiritual como creyentes nacidos de nuevo. Aquí mismo en Efesios 4, versículos 22 y 23, fíjate lo que nos enseña la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabías que tienes dos mentes? Tu mente física y tu mente espiritual. Tu mente espiritual es la mente de Cristo que está en tu espíritu vuelto a nacer. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estamos hablando aquí que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, estamos hablando de nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy importante que en cada situación de tu vida puedas entender que tienes la mente de Cristo por su palabra, por el conocimiento de su palabra. No se trata de andar buscando el hilo negro, no se trata de decirle, ay Señor, pon tu mente en mi mente y pon tus pensamientos en mis pensamientos. Eso el Señor ya no lo dio y está en nuestro espíritu, pero ahora depende de ti y de mí que nos esforcemos para conocer la mente de Cristo a través de las Escrituras, a través de lo que Él nos ha regalado, que es su palabra, que es verdad y que es poder. A lo que se refiere a la pasada manera de vivir, a la manera de vivir carnal, simplemente se refiere a los 5 sentidos. Eso es lo que puedes ver, lo que puedes probar, es lo que puedes escuchar, oler y sentir. Cuando se refiere a que eres carnal, a que una persona es carnal, es que está viviendo según sus 5 sentidos y está siendo impactado y está siendo llevado a caminar en su vida por lo que puede ver, por lo que puede oler, por lo que puede escuchar. Y esa manera de caminar en la carne, en los 5 sentidos, pues te lleva a no tener la actitud correcta, a no ser certero en las cosas que debes de hacer, a no reaccionar o accionar en tu vida las bendiciones de Dios, sino simple y sencillamente es reaccionar según tus emociones, según lo que tú ves, según lo que olfateas y según lo que escuchas. Y yo creo que el Señor nos ha regalado su palabra poderosa para que nosotros podamos vivir en plenitud de vida, que podamos disfrutar todas las promesas que Él nos ha regalado, todas esas bendiciones que nos ha concedido y son por gracia, no porque no lo merezcamos, sino porque Él ya nos lo regaló. Ya no se trata de ti y de mí, se trata de lo que Él hizo en esa obra perfecta. Y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de esas promesas, de esas bendiciones, de esa transformación, de ese cambio en nuestras vidas por la renovación de nuestros pensamientos, por su palabra, porque nosotros debemos aprender a vivir conforme a su palabra, conforme a su llamado, conforme al corazón de Dios. Y entonces debemos de vivir conforme a nuestro corazón, porque el corazón del Señor Jesucristo está en nosotros y eso es lo que tú y yo somos. Seres espirituales vueltos a nacer y entender que tenemos una mentalidad espiritual. Mucha gente dice, ay no, yo no puedo, ay no, es que yo batallo mucho para entender esas cosas porque no sé, tú mejor dímelo porque yo creo que tú sabes más que yo. No es cierto. Tú eres completamente y perfectamente capacitado o capacitada para entender la mente de Cristo. Y lo más verdadero y lo más honesto y lo más sencillo es que lo podemos hacer a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha regalado en esta preciosa y maravillosa revelación de su palabra, lo que es Él y lo que somos nosotros. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos viendo quiénes somos en Cristo Jesús y todas las bendiciones de las que te puedes apropiar para tu vida y para la vida de tu familia, para que todos tus sueños, para que todas
las metas que tienes en tu vida, propósitos familiares, hablando de economía, hablando de sanidad, hablando de grandes bendiciones, esos proyectos de trabajo, de estudios, de nuevos proyectos de negocio en tu vida. El Señor ya te los concedió, pero debemos de apropiarnos de ellos a través de su palabra, del conocimiento y de estar declarando todas las bendiciones. Cuando nosotros estamos declarando la palabra de Dios y todas sus bendiciones, vas a estar viendo resultados poderosos en tu vida. Vamos a leer por último 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: y Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. A través de la creación de Dios, a través de todas esas maravillas que vemos en la naturaleza, a través de lo que somos tú y yo, que podemos vernos cada día en un espejo natural, apreciando quién eres y qué es lo que Dios te ha dado, qué ha creado en nosotros, porque dice la palabra en Génesis que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Lo maravilloso que podemos disfrutar de la vida de nuestros hijos, nuestras familias, cada detalle de la naturaleza en nuestras vidas es grandioso, pero para disfrutar de gracia y de paz en nuestras vidas va a ser solamente y nada más que solamente a través del conocimiento de Él. Y lo vamos a poder tener a través de su palabra. Tú la tienes una Biblia en casa, ahora la podemos disfrutar en internet, en nuestros celulares, en nuestras iPads, en nuestras computadoras. Date la oportunidad de poder disfrutar del poder de la palabra de Dios en tu vida, lo que ya está en ti, y que lo puedas disfrutar trayéndolo a tu vida a través de meditar en la palabra de Dios, para que puedas estar viviendo conforme a tu corazón, que es el corazón de Dios, que es el corazón mismo de Cristo, del mismo Espíritu de Cristo en tu vida. Muy bien, pues con esto terminamos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por las grandes y maravillosas promesas. Te pedimos que nos reveles de tu sabiduría, Señor, que nos des de tu sabiduría para poder disfrutar de todas y cada una de las bendiciones, viviendo conforme a tu corazón, Señor. Y esta noche declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Miriam. Buenas noches. Buenas Amén. noches, Amén. que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Gracias. Bendiciones. Buenas noches.